La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento iniciamos el estudio de las segundas cartas a los Corintios de Pablo a las iglesias primitivas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo, el que nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios, pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen en abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestro sufrimiento, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracia a Dios cuando toque recibir. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que la santidad y la sinceridad de Dios han inspirado siempre nuestra conducta en este mundo, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segunda intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden, y espero que así lo entiendan para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlo, y esto habría sido para ustedes una segunda gracia. Desde ahí pensaba recorrer Macedonia, y de Macedonia volver otra vez a ustedes para que me ayudasen a proseguir mi viaje a Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada, o era tal vez solo una decisión humana, y en mí se daba al mismo tiempo uno no y uno sí? Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no.
al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos. No fue sí y no, en él no hubo más que un sí. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí, y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Dios sabe, y se lo juro por mi propia vida, que solo la misericordia hacia ustedes me inspiró no volver a Corinto. No pretendo controlar autoritariamente su fe, sino darle motivo de alegría, y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes. Preferí no volver a visitarlo si iba a causar otra vez tristezas, pues si yo lo aflijo, ¿quién me devolverá la alegría sino aquel a quien he afligido? Por eso le escribí, ojalá que cuando vaya no tenga que entristecerme a causa de lo mismo que debería ser mi alegría. Confío y estoy seguro que todos podrán compartir mi alegría. En efecto, le escribí profundamente preocupado y afligido, y hasta con lágrimas. No quería causarle tristeza, sino que se dieran cuenta del amor inmenso que le tengo. Si algo ha causado molestia, no es a mí a quien ha molestado, sino a todos ustedes, y tampoco quisiera exagerar. Ya le basta la reprensión que recibo de la comunidad. Ahora es mejor que lo perdonen y le den ánimo, no sea que la pena sea más grande de lo que pueda soportar. Le ruego pues que le demuestren cariño. En realidad le escribí para comprobar si podía contar con ustedes y con su total obediencia. A quien ustedes perdonen, también yo le perdono, y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes, en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Así pues, llegué a Troades para predicar el Evangelio de Cristo, y gracias al Señor se me abrió una puerta. Mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito, por lo que me despedí de ello y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y que por nuestros ministerios difunde por toda parte su conocimiento cual fragancia de incienso. Si Cristo es la victoria, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios, y la percibe tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte que lleva a la muerte; para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Pero ¿quién está a la altura de esta misión? Se encuentra con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y lo decimos en su presencia en Cristo. Pero
¿voy a recomendarme otra vez? ¿Debería acaso llevar carta de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestras cartas de recomendación en una carta escrita en el interior de las personas, pero que todo pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumento, escrita por una tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, carta no grabada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad viene de Dios. Incluso nos has hecho encargado de una nueva alianza que ya no es cosa de escrito, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio fue rodeado de gloria, a pesar de que no traía más que sentencia de muerte. Eso no obstante, los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¡Qué gloria tan grande no le esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que sentenciaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que procura la santidad? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Aquel ministerio era momentáneo y no tuvo más que momento de gloria, mientras que el nuestro permanece y con toda su gloria. ¡Qué esperanza tan grande! ¿Y qué seguridad nos da? No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo le oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y nadie le hace ver que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelve al Señor se le quita el velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Todo llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Ese es nuestro ministerio, y como los tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Nos callamos por falsa vergüenza, nos andamos con rodeo, ni desvirtuamos la palabra de Dios manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana no apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niega a creer porque el Dios
de este mundo lo ha vuelto ciego de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vaso de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. No sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por toda parte llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a los que estamos vivos no corresponde ser entregado a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y también la muerte actúa en nosotros, a ustedes le llegue la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irán ampliando cada día más la acción de gracia que tantas personas rinden a Dios para gloria suya. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior esté cayendo, el hombre interior se va renovando cada día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Aunque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmoronarse, Dios no tiene reservado un edificio, no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Eso mismo nos mantiene inquietos y anhelamos el día en que nos ponga esa casa celestial por encima de la actual. Pero ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Si mientras estamos bajo tiendas de campaña sentimos un peso y angustia, no querríamos que se nos quitase este vestido, sino que nos gustaría más que se nos pusiese el otro encima y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal.
Ha sido Dios quien nos ha puesto en esta situación al darnos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia, sabiendo y sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso no viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor, pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor, pues todo hemos de comprender ante el tribunal de Dios, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Con esta visión del temor al Señor procuraremos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios, y confío en que también ustedes se den cuenta de que no disimulamos nada, no queremos recomendarnos de nuevo ante ustedes, sino que deseamos darles motivo para que se sientan orgullosos de nosotros y para que sepan responder a lo que están tan orgullosos de cosas superficiales, pero no de lo interior. Si se nos pasó la mano es por Dios y hemos hablado con sensatez por ustedes. El amor de Cristo nos urge y afirmamos que si Él murió por todo, entonces todos han muerto. Él murió por todo para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ello murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterio humano, aun en el caso de lo que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dicen las Escrituras: en el momento fijado te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Este
es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténtico ministro de Dios que lo soportan todas las persecuciones, las privaciones y las angustias, los azotes, las tentaciones, las oposiciones violentas, la fatiga, las noches sin dormir y los días sin comer. Se ve en nosotros pureza de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero, con la palabra de verdad y con la fuerza de Dios, con la alma de justicia, tanto para atacar como para defendernos. Una vez nos honran y otra nos insultan, recibimos tanto crítica como alabanza, pasamos por mentiroso aunque decimos la verdad, por desconocido aunque nos conocen, nos dan por muertos pero vivimos, se suceden los castigos pero no somos ajusticiados, nos tocan mil penas y permanecemos alegres, somos pobres y enriquecemos a muchos, no tenemos nada y lo poseemos todo. Corintios. Le hablo con franqueza, le abro mi corazón. En mí no falta lugar para acogerlos, pero en ustedes todo es estrecho. Páguennos con la misma moneda, le hablo como a hijos, sean más abiertos. No se junten con los que rechazan la fe, es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y la tiniebla? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo: hablaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo lo miraré con agrado. Yo seré su padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Teniendo pues tales promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Hagamos un lugar entre ustedes, a nadie hemos perjudicado, a nadie hemos rebajado, a nadie hemos estafado. No le estoy acusando, ya le dije que lo llevamos en nuestros corazones para vivir unidos y morir juntos. Yo sé que puedo contar con ustedes y estoy realmente orgulloso de ustedes. Esto me conforta y me llena de alegría en toda esta amarguras. Le decía que al llegar a Macedonia no tuve descanso alguno, sino más bien toda clase de dificultades, por fuera enfrentamiento y por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, me confortó con la llegada de Tito, no solamente porque ya lo tenía a mi lado, sino también porque ustedes le habían dado una excelente acogida. Me comentó que ustedes
me echaban de menos, que lamentaban lo ocurrido y que estaban muy preocupados por mí, con lo cual me alegré mucho. Si le causé tristeza con mi carta, no lo siento, y si antes lo pude sentir, pues esa carta por un momento le causó pesar. Ahora me alegro, no por su tristeza, sino porque esta tristeza lo llevó al arrepentimiento. Esa tristeza venía de Dios, de manera que ningún mal le sobrevino por causa nuestra. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. Aquella tristeza era según Dios, y miren lo que ha producido en ustedes. Qué preocupación tan grande por mí, y cuántas disculpas, qué indignación, temor, exigencia, y qué deseo de desagraviarme y hacerme justicia. En todo han demostrado que eran inocentes en este asunto. Yo mismo, al escribirle, no pensaba en el ofensor ni tampoco en el ofendido. Más bien quería que ustedes tomaran conciencia ante Dios de la preocupación que tienen por mí. Por eso me sentí confortado. Además de este consuelo, me alegro mucho ver a Tito tan contento de cómo ustedes lo tranquilizaron. No quedé defraudado por lo bien que le había hablado de ustedes. Siempre digo las cosas como son. Y también en esta oportunidad se confirmó el elogio que de ustedes hice a Tito. Él ahora, al recordar la obediencia de todo y el respeto lleno de humildad con que lo recibieron, siente mucho más cariño por ustedes. Me alegro pues de poder confiar totalmente en ustedes. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a nuestros corazones. Usted ha recibido el poder para tener una vida santa y justa, dice Efesios 4:24. Si hemos recibido el poder de Cristo para tener una vida santa y una vida justa, vemos aquí en el libro 2 de Corintios cómo Pablo le escribe a los corintios en una segunda carta. Habíamos leído anteriormente la primera carta, y es también donde él mantiene la disciplina y la comunicación a través de escritura, que era en aquel tiempo la facilidad que había. Ahora están los teléfonos, pero aquel tiempo se tomaba un tiempo y una distancia llegar y dar las informaciones y actualizar la situación. Sabemos que Pablo fue a formar a los corintios y que tuvo muchas dificultades, y que Pablo fue un apóstol dirigido a los gentiles, que personalmente tuvo un contacto directo con Jesucristo, y que su llamado fue a evangelizar a los gentiles. Y sabíamos que los gentiles están compuestos por diferentes culturas, comunidad de idioma. Estamos hablando de Grecia, judíos y romanos. Entonces, entre ellos, pues había más extranjeros, y en una formación de comunidad, al llevar la palabra del Señor, donde había tanta cultura, habían tanto ídolo, no era fácil para Pablo y los predicadores, Pablo y Tito en aquellos tiempos, pues mantener una iglesia a la luz de Cristo, para la gloria de Dios. Era un esfuerzo sobrehumano con tanta persecución. Gracias a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, hoy en día,
cualquiera persona tiene la facilidad de conocer el llamado a través de los misioneros, de los pastores, de los sacerdotes, de las instituciones, de las redes sociales, los medios de comunicación. Están llamando a conocer a Cristo, están haciendo un llamado a leer la palabra de Dios, están haciendo un aviso de conocer una gracia de salvación que hay en la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario al resucitar y dejarnos su Espíritu Santo para que carguemos nuestra cruz, le sigamos a Él y podamos tener una relación personal con Dios Padre, Creador y Conservador de la vida de cada uno de nosotros, quien dio a su único Hijo por amor a toda la humanidad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga una vida nueva.